¿Listos para aprender sin estrés? Hey, un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Tenemos hoy un video muy importante, va a ser un video de lectura como los que ya hemos manejado en el canal. Sin embargo, pensándolo en explicar cosas que a veces se escapan y son importantes para poder comprender cualquier tema. Entonces, mira que el título es la primera ley de Newton y es la ley de la inercia. Las leyes de Newton van a ser fundamentales para todo lo que vamos a empezar a trabajar de ahora en adelante. Nos dicen, a diario, al usar un vehículo de transporte, sentimos el efecto de la inercia. Supongamos que viajamos en el bus y este se encuentra detenido esperando el cambio de señal en el semáforo. Si el bus se acelera bruscamente hacia adelante, sentimos la sensación que somos empujados hacia la parte posterior del bus. Cuando el bus se estabiliza y viaja con velocidad constante, no sentimos ningún tipo de fuerza. Pero si el bus se detiene de repente, sentimos como si una fuerza nos empujara hacia adelante. Este fenómeno es debido a la inercia. En la antigüedad se creía que para que un cuerpo se desplazara con velocidad constante, tendría que ejercerse sobre éste una fuerza constante. Tal argumento fue defendido por Aristóteles, gran filósofo de Grecia, quien consideraba el reposo como el estado natural de los cuerpos. Aparentemente está muy de acuerdo con la práctica, ya que si no ejercemos fuerza sobre un cuerpo, éste permanece quieto. Pero si aplicamos una fuerza constante, parece que se mueve con velocidad constante. Al analizar un poco más a fondo este hecho, Galileo repuso en su libro Discurso y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias referentes a la mecánica y a los movimientos locales, por boca de su protagonista Salviati, quien defiende sus argumentos frente a Simplicio, que encarna el pensamiento aristotélico que Galileo argumentó su tesis de la siguiente forma. Todo cuerpo tiende a mantener su estado de movimiento rectilíneo con velocidad constante o permanecerá en reposo si el cuerpo se encuentra inicialmente en este estado. Al reducir la inclinación de la segunda rampa, la distancia recorrida por la esfera es mayor. Creo que tenemos que ver este dibujo. Pero logra de todas formas la misma altura al suponer la segunda rampa con inclinación nula. La esfera debe rodar indefinidamente. Supuso una esfera de bronce situada sobre una rampa lisa y puli- pulimentada, que no sé leer, como la que aparece en la ilustración. Si la esfera se suelta desde el punto indicado en la gráfica, rodará hasta el otro extremo. Si se suprime al máximo el rozamiento, la esfera debe alcanzar la altura que poseía inicialmente. Bueno, ahora ya iniciemos a entenderlo un poquito, estuvo bastante interesante, un poquito de historia, aunque leamos acá nos falta. Todo cuerpo tiende a mantener su estado de movimiento rectilíneo con velocidad constante o permanecerá en reposo si el cuerpo se encuentra inicialmente en este estado. Esto ya lo habíamos leído acá, que es esto mismo que está aquí en color negro, pero es muy importante. Mira que en esta parte del libro nos mencionaron lo que casi no pude leer, y es que la rampa eh, se suprime al máximo el rozamiento. Se suprime al máximo. Suprimirlo al máximo es volverlo cero. Significa que no hay rozamiento. Como no hay rozamiento, significa que no hay nada que lo detenga. Es muy diferente deslizarse en una baldosa que está, no sé, recién lavada, porque pues es bastante lisa, uno se resbala fácilmente, a intentar resbalarse en la tierra o en el cemento. Uno se frena al instante. Y es porque el cemento o la tierra tiene mucha fricción. Y nuestros zapatos, como tienen una buena suela, pues se frenan automáticamente. En cambio, en una baldosa lisa, eso casi no pasa. Eso es lo que está pasando aquí. Imaginemos que esto es hielo, es completamente liso. Como es completamente liso, la esfera pues inicia a caer, gana una velocidad final, como ya lo hemos aprendido, que aquí, como es recto, como es horizontal, se vuelve un movimiento uniforme rectilíneo y cuando llega a este punto va a subir como si fuera caída libre hasta el mismo punto en el que estaba inicialmente. Eso es lo que nos están mencionando. Ahora, aquí lo que están diciendo es que usaron la misma rampa, pero mira que la hicieron más cortica esta parte de acá, ¿cierto? Al hacerla más corta, pues realmente la esfera va a salir volando, porque va a llegar a la misma altura. Pero como esto está cortado más abajo, pues va a tener un espacio en el cual va a salir, ¿cierto? Y en la última, lo que nos están diciendo es que eliminaron por completo la segunda subida. Simplemente inicia a caer, gana su velocidad con movimiento uniforme rectilíneo, o sea, una velocidad constante, y permanece así
Podríamos decir que hasta el infinito, pero obviamente sabemos que eso va a iniciar a caer. Ya lo vimos en movimiento parabólico, que te invito también a que lo veas en el canal para que lo entiendas mejor. Pero la cuestión es que llega a este punto con una velocidad y no se va a detener jamás. Recuerda que en el movimiento parabólico aprendimos que la constante de la velocidad en x siempre es la misma, porque estamos suponiendo que no hay fuerzas que se apliquen de manera horizontal. En cambio, hacia arriba y hacia abajo sí inicia a caer por acción de la gravedad, que es una fuerza. Y eso lo vamos a enfatizar mucho más en esta parte del curso. Entonces, mira que la inercia, en pocas palabras, lo que nos dice es que si yo en este momento que estoy aquí sentado no me muevo, nunca me voy a mover. Si no hago esfuerzo o fuerza para levantarme de la silla, aquí me voy a quedar todo el tiempo, nada me va a mover. Ahora, si yo me inicio a mover, si me inicio a mover de para allá, si no hubiera una fuerza, me seguiría moviendo hasta que alguien llegue y, por ejemplo, me detenga o me empuje. Eso es lo que nos está diciendo la ley de la inercia. Pero ¿qué pasa? Constantemente hay muchas fuerzas alrededor. Cuando jugamos fútbol, pateamos un balón, le aplicamos una fuerza y inicia a mover. Sin embargo, está la fuerza del aire, la fricción contra el piso, o otro jugador que llega y le aplica otra fuerza, le cambia de dirección o lo detiene por completo. Entonces, constantemente la inercia sí existe, claro que sí. Sin embargo, es complicado verla en ese estado de que no nos quedemos quietos, que nos quedemos quietos para siempre, porque en algún momento nos vamos a mover, en algún momento un balón se va a mover o este vaso que tengo acá en algún momento se puede llegar a caer. Tenemos también un taller, que es el taller 22. Sin embargo, es un taller más que todo enfocado en el análisis del tema que estamos hablando. Sin embargo, también hay unas preguntas que tenemos que responder. Me parece que hoy podríamos hacerlo de una vez. Entonces, este va a ser un video un poquito largo, pero va a ser muy claro para entender lo que se viene, que es pues la segunda ley de Newton. Vamos a enfocarnos hoy en la primera ley de Newton. Perdón, me tomo un sorbo de café porque pues es muy importante tener toda la energía. Nos dice que la inercia. Realiza la siguiente experiencia. Se supone que tenemos que hacer el experimento, sin embargo, tal vez lo tengamos que dar para otro video, un video un poquito más corto, y hoy vamos a intentar imaginar todo lo que pasaría. Ata una piedra de aproximadamente 1 kilogramo de masa con un cordel fuerte. O sea, vamos a amarrar una cuerda, una piedra en una cuerda. A ambos lados de la piedra sujeta a la ligadura dos trozos de hilo de menor resistencia al primero. Es lo que tenemos acá, una piedra que tiene un hilo hacia arriba y un hilo hacia abajo. Este hilo debe tener la resistencia justa para sostener la piedra una vez que se ha atado. Suspende la piedra de uno de los hilos tal como se muestra en la figura 5.7, que es la que tenemos acá. Toma el hilo inferior, o sea, el de abajo, y da un tirón seco y fuerte, es decir, ¡pum!, de una. ¿Cae la piedra? ¿Cómo explicas este hecho? Lo que yo imagino que podría pasar acá es que si el hilo que colocamos es muy delgado, se va a romper. Porque si decimos, pa, de una, eso se va a romper, ese hilo se va a romper. Y es porque nosotros estamos aplicando una fuerza. Y claramente, pues esto va a empezar a caer. Mm, es decir, ¿cae la piedra? Claro que sí. Si se rompería el hilo va a caer la piedra. Si el hilo es muy fuerte y no se rompe, pues la piedra no va a caer, se va a quedar quieto. Reemplaza nuevamente el hilo inferior y tira nuevamente de él, pero esta vez haciendo una atracción progresiva. Ya lo que nos están diciendo no es que hagamos de una el golpe, sino que hagamos fuerza poco a poco, poco a poco, poco a poco para irla jalando más y más. Cae la piedra. ¿Cuál de los dos hilos se rompe? ¿El inferior o el superior? Bueno, aquí sí no podría decir exactamente qué pasa si se rompe el inferior o el superior. Está como interesante, me interesa hacerlo de verdad. Escríbanme en los comentarios si quieren que lo hagamos para que quede como el registro de video de cómo funciona y lo hacemos con todo gusto. Pero entonces supongamos que se rompe el de arriba primero. ¿Qué es lo que ocurre? Como iniciamos a jalar, o sea, el hilo tiene una resistencia y ya cuando aplicamos tanta fuerza, llegó un punto en el que ya no dio más, se mamó y se rompió. Eso es lo que puede llegar a ocurrir y explica este hecho físico a partir de la inercia. Recuerda que los objetos no se mueven a pesar de que se les aplique una fuerza externa que cambie el movimiento que están teniendo. Entonces, como la piedra estaba quieta, le iniciamos a hacer fuerza, cada vez más y más fuerza, pues llega un punto en el cual se tiene que mover y pues claramente va a ser hacia abajo porque se rompe el hilo. Nos dicen acá, la ley de la inercia tal como lo formuló Isaac Newton y recoge el pensamiento de Galileo, dice, todo cuerpo conserva su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que sea obligado a cambiar ese estado por fuerzas aplicadas sobre él. Ya lo hemos leído como 3 veces porque es muy importante. Como empezamos a aplicar fuerza, esa es la fuerza de la que nos hablan acá, por fuerzas aplicadas sobre él. Estamos aplicando fuerzas. Y nos hacen un par de preguntas que sería interesante responderlas. Contesta las siguientes preguntas. ¿Cómo puedes juzgar
si sobre un cuerpo está actuando una fuerza neta diferente de cero. Este es bastante sencillo. ¿Cómo puedo juzgar si hay una fuerza neta diferente de cero? Diferente es que no sea cero. Pensemos en qué ocurre si es cero. Recuerda que si la fuerza neta, también fuerza neta significa la suma de todas las fuerzas. Si yo sumo todas las fuerzas y me da cero, significa que ese objeto no tiene movimiento. ¿Listo? No tiene ningún movimiento, no se mueve para ningún lado. Pero si yo hago la sumatoria de fuerzas, la sumo, y la fuerza neta no me da cero, sino que me da, por ejemplo, 5. Pues, ¿qué significa? Que el objeto se va a mover hacia la dirección en la que apunte ese vector de 5. Hay un movimiento. Esa es la cuestión. Si es diferente de cero, lo que va a ocurrir es que hay movimiento. Movimiento. Pero si es igual a cero, no hay movimiento. Ahora nos dicen, si un cuerpo se encuentra en reposo, ¿puedes llegar a la conclusión que sobre él no actúa ninguna fuerza? Ok, esa es una muy buena pregunta. Si sobre un cuerpo en reposo, a la conclusión de que no actúa ninguna fuerza, vamos a pensarlo. Si no actuara ninguna fuerza, no estaríamos en la Tierra, realmente, porque en la Tierra tenemos como mínimo la fuerza de la gravedad. Si la fuerza de la gravedad no existiera, no podríamos estar con los pies sobre la Tierra. Estaríamos volando todo el tiempo hasta el espacio. Y si llegamos al espacio, en el espacio no hay oxígeno. Y si no tenemos oxígeno, nos morimos y, bueno, un montón de cosas más. Por eso la fuerza de la gravedad es tan importante. Entonces no podemos decir que no actúa ninguna fuerza. Lo que sí podemos decir es que la sumatoria de fuerzas, es decir, la fuerza neta sobre ese objeto, es igual a cero, que son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es que no se aplique ninguna fuerza sobre él, o que la fuerza, la sumatoria de todas sus fuerzas sea igual a cero. Entonces, para el C, si un cuerpo se mueve con movimiento uniforme, ¿puedes concluir que la fuerza que actúa sobre él es constante? Eso es cierto, porque recuerda que el movimiento uniforme es un movimiento que no cambia, que todo el tiempo es el mismo. Que claro, en la vida real es complicado, pero supongamos que lo logramos ir siempre a la misma velocidad. Pues nos vamos a dar cuenta que la fuerza que se está aplicando es constante. Imagina que vas en tu cicla y que siempre aplicas la misma fuerza cuando pedaleas. Si siempre intentas aplicar la misma fuerza, lo más probable es que mantengas una velocidad constante. Claro, yo sé que entre más pedales, pues en teoría uno va a ir más rápido, claro que sí. Sin embargo, pues tenemos bastantes cosas en contra, que es la fricción del aire y demás cosas. Pero entonces, ese es como el punto al que quiero llegar. Significa que sí, la fuerza es constante. Porque si la fuerza cambia y se vuelve mayor, pues vamos a ir más rápido. Si la fuerza cambia y se vuelve más débil, pues vamos a ir más lento. Ahora para el D. Si solo actúa una fuerza sobre un cuerpo, ¿podrá el cuerpo desplazarse con velocidad constante? Es una buena pregunta. Sin embargo, se me está ocurriendo cuál puede ser un ejemplo, y no se me ocurre uno en el cual yo aplique una sola fuerza y genere un movimiento, aunque ya me acordé de uno. Tenemos que imaginar la caída libre, que lo hemos visto varias veces. Cuando hacemos caída libre, recordemos que es cuando soltamos algo, perdón, no botar el lápiz, voy a botar al zorro otra vez. Cuando hacemos caída libre, que tenemos un video con él incluso, te invito a que lo veas, es un short muy interesante sobre caída libre. Cuando lo dejamos caer, mira que pues se mueve, ¿cierto? Y eso es lo que nos están diciendo. Si solo actúa una fuerza sobre un cuerpo, ¿podrá el cuerpo desplazarse con una velocidad constante? Pero también me acabo yo mismo de responder. La verdad es que no. Porque recuerda que en la caída libre aprendimos que la velocidad no es constante. Porque está la fuerza de gravedad, ¿no? Y la fuerza de gravedad constantemente está haciendo que la velocidad aumente. O sea que la velocidad no va a ser constante. Así que la respuesta para la E sería que no. No se puede. Porque así sea solo una fuerza, como esa fuerza tiene en este caso una acción de la gravedad, constantemente se va a estar aumentando su velocidad. Ahora que pensamos en una fuerza hacia la derecha, ¿cierto? Posiblemente esa fuerza, que no la hemos visto, pero está compuesta por la masa, por la aceleración, va a tener una aceleración. Esa aceleración lo que va a hacer es que inicie cada vez a moverse más y más rápido. Entonces la respuesta es que no y lo vamos a entender mucho mejor más adelante. Si sobre un cuerpo actúan dos fuerzas, ¿bajo qué condiciones podrá el cuerpo permanecer en reposo con movimiento uniforme? Ok, son estas dos preguntas. Permanecer en reposo y con movimiento uniforme. Permanecer en reposo con la condición de que las fuerzas vayan en sentidos contrarios, una hacia la derecha, otra hacia la izquierda, y que tengan la misma magnitud, ¿cierto? Esa es la condición. Y la otra condición es que si tienen un movimiento uniforme, ¿cómo podríamos hacer eso? Que vayan en la misma dirección. Si van en la misma dirección, podríamos tal vez lograrlo. Sin embargo, tenemos que analizar muy a fondo eso del movimiento uniforme, porque recuerda que el movimiento uniforme es un movimiento que es constante. Aunque con movimiento uniforme, mira que no nos están diciendo si es movimiento uniforme rectilíneo o acelerado.
Entonces puede que sí, claro que sí. Debería aplicar dos fuerzas en la misma dirección. Para el siguiente, si un cuerpo posee movimiento circular uniforme, ¿existirá una fuerza neta actuando sobre él? Posee un movimiento circular uniforme. ¿Existirá una fuerza neta actuando sobre él? Ya hemos visto el movimiento uniforme ser rectilíneo. Recuerda que hay un periodo, una frecuencia, una velocidad angular, una velocidad tangencial. Y efectivamente, porque esos valores que encontrábamos eran constantes, que no cambiaban. Y vamos a ver que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, la aceleración centrípeta nos puede llegar a dar una pista de lo que está ocurriendo ahí. Entonces, la respuesta sería que sí. En la G, si un cuerpo cae libremente desde cierta altura, ¿existirá una fuerza neta actuando sobre él? Claro que sí, ya lo explicamos. Y es la fuerza de la gravedad, porque está diciendo que lo debemos caer libremente. Es la fuerza de la gravedad. Si un cuerpo describe un movimiento parabólico, ¿qué fuerza neta actúa sobre él? Nuevamente es la fuerza de la gravedad. Este es un movimiento parabólico, que lo hago así como si fuera una parábola. Iniciamos ahora. Y la fuerza de la gravedad es lo que hace que suba y que vuelva a bajar, que suba y que vuelva a bajar. Ahora, ¿es posible que un cuerpo describa en su movimiento una curva cualquiera sin que actúe sobre él una fuerza neta? No, porque nos están diciendo que sea una curva, ¿no? Entonces, digamos que yo lo lanzo. ¡Prum! ¿Será que sigue volando hasta el infinito? ¿En una línea recta? No, no ocurre. Lo que ocurre es que sube, pero vuelve a bajar. Sube y vuelve a bajar. Porque sube por la fuerza que le apliqué hacia arriba. Pero también tiene la fuerza de la gravedad que constantemente lo está jalando. Entonces la respuesta es no. Y esperen que se me secó la garganta. Una cuerda puede sostener justamente una masa de 1 kilogramo suspendida en reposo. Se romperá la cuerda si la masa se pone a oscilar en forma de péndulo. Es una buena pregunta. Y la respuesta es que no. Porque si tiene la fuerza justa para sostener la masa, a pesar de que lo ponemos a oscilar, es decir, a moverse de lado a lado porque es un péndulo, no se le está aplicando otra fuerza que no sea la fuerza de la gravedad. Si le estuviéramos jalando un poco, es decir, aplicando otra fuerza o aumentándole el peso, ahí sí la cuerda se va a romper. Pero como no estamos aplicando, solo estamos haciendo, lo empujamos un tricitico para que se inicie a mover. Entonces no se va a romper. Y aquí nos dicen, la K. Los cuerpos M1, M2 y M3 se encuentran en reposo cuando sobre ellos actúan las fuerzas F1, F2 y F3. Tenemos pues tres situaciones, ¿no? No es solo una. No, aquí tenemos, creo que esta es la fuerza 1, esta es la fuerza 2 y aquí hacia abajo está la fuerza 3. Aquí pues también las tenemos indicadas y aquí también fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. Indica qué le sucede a cada cuerpo cuando se suspende la acción de una de las fuerzas. Quitemos una de las fuerzas. Imaginemos que quitamos la fuerza de este primero, cortamos esta cuerda. Esto era una cuerda, ¿no? Entonces, si la cortamos, pues esto se va a caer y se va a empezar a mover hacia allá, porque ya nada lo sostiene. Eso, esa cuerda lo estaba sosteniendo como agarrar este zorro de las orejas, lo está sosteniendo de diferentes lugares. Si yo suelto esta, ¿qué pasó? Se movió, ¿cierto? Exactamente eso va a ocurrir con la caja que tenemos ahí. Ahora, bueno, si quitamos esta de acá, pues va a ocurrir lo mismo, pero en la otra dirección. Y si quitamos F3, pues eso va a salir como hacia arriba. O sea, es ilógico que no exista F3 porque F3 es el peso. Más adelante lo vamos a ver que el peso es muy importante y está todo el tiempo. Nosotros todo el tiempo tenemos peso. Ahora, si quitamos alguna de estas, entonces si yo quito, por ejemplo, esta de acá, la corto, pues esa masa que estaba sostenida por esa cuerda en esta polea se va a caer, va a iniciar a caer. Si quitamos esta de acá, pues también sería incoherente porque esa viene del peso, entonces no podríamos quitar eso. Y si quitamos esta, no sé, posiblemente esta figura se va a romper porque es necesario que todas esas fuerzas coexistan entre sí para que eso se mantenga en equilibrio. Y en esta de acá, si yo corto F3, imaginemos que es una cuerda que está amarrando esta caja. Como es un plano inclinado, se va a empezar a resbalar. Se va a resbalar. Si yo quito la F2, no puedo porque es la del peso, ya lo hemos dicho. Y si quito F1, tampoco voy a poder porque esa es la fuerza normal, que la vamos a ver más adelante. Esa fuerza no se puede quitar y lo vamos a descubrir dentro de poco. ¿Listo? Entonces te invito a que si quieres aprender todo eso, el peso, la fuerza normal, la tensión, te sigas viendo los videos del canal porque vamos a aprender muchísimo. Ahora, en esta pregunta acá, los siguientes gráficos de X contra T y V contra T ilustran el movimiento de un cuerpo. Indica en qué instantes o intervalos actúa una fuerza neta diferente de cero. Ok, en el diagrama que decimos que tenemos X contra T, que es el primero, pues va a ser la posición contra el tiempo. Recuerda que aquí en la posición contra el tiempo lo que vamos a representar es la velocidad como tal.
Bueno, aquí tenemos una velocidad ascendente, ¿cierto? Entonces una velocidad positiva, podríamos decirlo. Como es una velocidad positiva, pues vamos a decir que esa no es una fuerza neta igual a cero, porque cuando la fuerza es neta y es igual a cero, no hay movimiento, ¿cierto? Entonces mira, aquí dice fuerza neta diferente de cero. Como aquí la velocidad tiene un valor positivo, no cero, aquí es uno de los lugares que tenemos que chulear. En cambio, este intervalo de acá, mira que no hay movimiento, se mantiene en una línea horizontal. Como no hay movimiento, aquí la fuerza neta es igual a cero. Así que ese no lo vamos a mencionar. Y aquí tenemos una velocidad descendente, o sea, una velocidad negativa. A pesar de que es negativa, hay movimiento. Así que aquí es otra que tenemos que chulear porque la fuerza neta es diferente de cero. Para el siguiente es más fácil aún. Mira que aquí tenemos una velocidad que tiene un valor de 4 constantemente. Sin embargo, es constante, lo que significa que nosotros tenemos una aceleración igual a cero. Cuando la velocidad es constante, la aceleración es igual a cero. Así que en este punto, la fuerza neta va a ser igual a cero. Y eso lo vamos a ver porque más adelante te vas a enterar que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Si la aceleración vale cero, según lo que estamos diciendo, pues la fuerza vale cero, porque cero por m da cero. Aquí tenemos una velocidad que está aumentando. Cuando hay un cambio de velocidad, recuerda que eso significa que la aceleración existe y es una aceleración positiva. Como hay una aceleración, significa que aquí la fuerza neta es diferente de cero, así que esta la chuleamos. Pero aquí nuevamente ocurre lo mismo, una línea horizontal. Como es horizontal, aquí vamos a tener que vale cero, porque la aceleración es cero. Y aquí tenemos una aceleración negativa o una desaceleración, pero sin embargo sí genera una velocidad, así que chulito. Tal vez no fui lo suficientemente claro con mis dibujos, pero acá, chulito en este intervalo, en este y en este. En los demás no se cumple. Muy bien, espero que con esto ya hayamos entendido un poquito mejor cómo funciona la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. Sé que tal vez fue un poquito largo y si llegaste hasta este punto es porque realmente estás comprometido con aprender y eso me alegra muchísimo. Quiero que entre todos generemos una comunidad bastante grande de personas que quieren aprender y mejorar no solo en física, sino en todos los aspectos de su vida. Por eso te invito a que si conoces a alguien que esta información le puede servir, se la compartas para que también aprenda junto con nosotros de una manera un poco diferente, tranquila, sin afán, sin estrés, que es lo más importante. Y espero en una siguiente oportunidad porque vamos a seguir trabajando el curso de física décimo. Nos vemos en un siguiente video. Hasta